Bueno, me toca a mí como parte del INSIUSA, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, que organiza estas conferencias mensuales, darle la bienvenida y el agradecimiento a las colegas que se suman hoy para dar esta charla. Lo voy a hacer muy brevemente porque tenemos el gusto de poder escuchar a tres colegas psicólogas con un tema que nos pareció tan central, ¿no es cierto? Estas conferencias, nosotros, comentaba yo al principio, suele tomar distintos temas de la agenda de discusión y de los distintos grupos de investigación que estamos en el instituto, y hoy el tema que nos convoca es el de prevención del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, aportes para su detección. Y bueno, vamos a tener el gusto de escuchar a Aisha Lidia Galarza, a Claudia Elena Castañeiras y a Mercedes Fernández Liporache. Ellas se van a ir este, intercalando en la presentación, en la conversación, y después al final solemos abrir para una ronda de preguntas, intercambio y debate. Así que bueno, las presento muy brevemente para darles la palabra. Aisha Galarza es doctora en psicología y magíster en evaluación psicológica, profesora adjunta en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y se ha especializado en las áreas de suicidología, evaluación psicológica y psicometría. Este, mm, por su parte, Claudia Castañeiras es licenciada en psicología por la Universidad de Mar del Plata también, y doctora en psicología por la Universidad de Valencia, profesora titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, y especialista en psicología clínica y en psicoterapia. Y Mercedes Fernández Liporache es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la misma universidad, investigadora independiente del CONICET, y como el resto de las colegas, también tiene una larga trayectoria en el dictado de seminarios y cursos de posgrado, en la escritura de distintos artículos y capítulos de libros sobre las temáticas que nos convocan hoy. Así que bueno, agradecerles nuevamente y darles la palabra. Las escuchamos y después, bueno, volvemos al final para un intercambio. Tal? Buenas tardes. Como primera cuestión, en nombre de las tres, tanto de la doctora Castañeiras como de la doctora Galarza, queremos agradecer esta invitación, tanto a Lindsay Busa como a Mirta Ison, que fue quien personalmente nos extendió esta invitación. Es un placer para nosotros estar aquí y nos parece que es muy importante que estemos hablando de este tema del cual, como decíamos hace un ratito, se habla muy poco, y vamos a referirnos un poco a determinadas cuestiones, a determinados tabúes y a determinadas claves para la adecuada prevención y la detección del riesgo suicida. Yo simplemente quiero darle el pie a Aisha Galarza, a la doctora Aisha Galarza, que realmente para mí es la referente en este momento sobre investigación de riesgo suicida en nuestro país, y afortunadamente además es una colega jovencísima, de una calidad superlativa, así que escúchenla porque vale muchísimo la pena. Pero quisiera hacer una brevísima introducción teórica, que me parece que no es menor para la gente que nos acompaña. Teórica no, histórica, perdón. Nosotros tenemos un antecedente en la psicología, especialmente en la evaluación psicológica, que es haber sido conocidas o discípulas, directa o indirectamente, de la doctora María Martina Casullo. La doctora María Martina Casullo fue una psicóloga que de alguna manera fue una de las pioneras que plantó las bases de la investigación en psicología en la Argentina, y particularmente en evaluación psicológica de diferentes problemáticas. Ella nació en 1940 y lamentablemente nos dejó en 2008.
Y palabras que tenemos internalizadas hasta en el lenguaje común, como por ejemplo resiliencia, fueron incorporadas al vocabulario de la psicología argentina por ella. El estudio del riesgo suicida fue incorporado por ella. Cuando Claudia Castañeras y yo éramos muy jovencitas y empezamos a trabajar a su lado. Eh, Otra de las cuestiones que me parece muy importante que sepan de ella es que fue una de las personas que llevó adelante en el CONICET en el año 1983 el único censo nacional. No hablo de investigación muestral, hablo de un censo nacional de salud mental que se llevó a cabo en nuestro país en el año 1983. Menudo trabajo, imagínense un censo, ¿sí? Y fue además una de las primeras personas que en nuestro país dijo: utilicemos la divulgación para la prevención, utilicemos las instituciones educativas para la prevención, utilicemos las charlas para la prevención. Así que simplemente quería comentarles esto para que sepan que esto viene de algún lado y que por suerte habemos quienes hemos continuado ese camino y quienes lo van a seguir continuando como AISA y como seguramente la gente que AISA forme. Y me parece una oportunidad maravillosa para hablar sobre el riesgo suicida, que por cuestiones estadísticas y tabúes y demás hablamos demasiado poco de ello, tanto adentro de las universidades como en la vida cotidiana. Así que le cedo la palabra a AISA y después, cuando corresponda, nos intercalamos. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta charla. Un aviso, Internet me está diciendo que está un poco inestable, así que bueno, en cualquier caso, si se llega a cortar, tal vez lo que haga sea, como es resetear el módem por las dudas, si en todo caso, bueno, Claudia y Mercedes me acompañan. Bueno, voy a compartir una presentación, sí, que preparamos para acompañar la charla de hoy, de alguna manera como para poder resaltar algunos datos y para poder también un poco sistematizar la información. ¿Me avisan si ahí ya se ve correctamente? Perfecto. Bien. Bueno, como decían Gabriela y Mercedes, ¿sí? La idea de la charla de hoy es hablar un poquito de prevención del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, ahora que falta tan poco para el Día Mundial de la Prevención, sí, que es el 10 de septiembre, y desde lo que hemos investigado nosotras, aportar algunas cuestiones para la detección, ¿sí? Organizamos la charla un poco, quizás hay algunos contenidos que pueden ser más fructíferos para psicólogos y estudiantes de psicología, pero también la información es muy rica para distintos actores de la sociedad, porque todos desde nuestro lugar podemos ayudar a la prevención de esta problemática tan grave. Primero que nada, es importante hablar un poco de la magnitud de este problema. ¿Sí? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en las últimas estadísticas disponibles, que son del año 2021, 703.000 personas se suicidan cada año. ¿Sí? Esto representa una muerte cada 40 segundos. Específicamente en la franja de 15 a 24 años en nuestro país, representa entre la tercera y la cuarta causa de muerte. ¿Sí? ¿Por qué lo ubico como tercera, cuarta causa? Porque en realidad, según los datos disponibles de las estadísticas vitales, está establecida como la tercera causa, pero sin embargo, se está diciendo que en las estadísticas que van a salir publicadas ahora este año, es posible que se ubique como cuarta causa. Entonces, por eso utilizo ese rango. En distintas partes del mundo en general está ubicada en este lugar. Recordando a María Martina Casullo, hay un término que ella acuñó, que es el de masculinización del suicidio. ¿Sí? Es algo que no ocurre solamente en Argentina, también se observa en las tasas de prevalencia a nivel mundial, que los varones se suicidan 3 veces más que las mujeres. ¿Sí? Este gráfico intenta representar eso. Si bien lo paradojal es que cuando uno hace estimaciones de riesgo suicida, son las mujeres las que informan 3 veces más riesgo que los varones. Pero en la tasa de suicidios consumados son los varones los que efectivamente cometen el suicidio 3 veces más, o 4 veces más. Eso también varía un poco según el año y según los países. Pero se ubica más o menos entre 3 y 4 veces más.
Se han dado distintas explicaciones a esta diferencia de tasas. Por ahí las que tienen más evidencia son aquellas vinculadas a los factores asociados al suicidio, no tanto quizás al suicidio en sí mismo, sino a los factores asociados, por ejemplo, a la capacidad para pedir ayuda, a las cuestiones como el control de los impulsos, donde las mujeres, si bien reportan el riesgo, tienen mayor capacidad justamente de informar ese riesgo y de pedir ayuda para manejar la problemática emocional o el malestar que puedan estar atravesando. Mientras los varones, ¿sí?, por cuestiones culturales de género, tienden a ocultar el malestar, ¿no? Porque cuestiones que les da vergüenza, porque es un signo de debilidad, no lo comentan, y sumado a ello que en general tienden a elegir métodos más letales o que exigen mayor fuerza. Eso en Argentina es discutible porque en realidad el método de ahorcamiento es elegido en la misma medida por ambos sexos cisgénero, ¿no? Porque las estadísticas vitales están realizadas en función de cisgénero. En ese orden de cosas, si bien no tenemos estadísticas oficiales todavía en el país, tomando la referencia de los datos de otros países, encontramos que dentro de lo que son los jóvenes LGBTQI, es decir, los jóvenes con disidencias en su identidad o su orientación sexual, el 40% informa haber realizado al menos un intento en el último año. ¿Sí? Esto es de una encuesta que se llevó a cabo en Norteamérica, donde participaron más de 10.000 jóvenes. Y específicamente cuando hablamos de los jóvenes trans, ¿sí?, con identidad trans, tienen entre un 3 y un 7% más de probabilidad, perdón, entre 3 y 7 veces más probabilidad de cometer un intento que los pares cisgénero. Nosotros estamos llevando actualmente una investigación con Claudia. Aquí no sería, estaría más cercana al 3 y 4 veces más probabilidad de cometer un intento, pero en otros países se constata que es hasta 7 veces más, ¿sí? Esto se debe no por cuestiones de su identidad ni de su orientación, sino que tiene que ver con la fuerte marginación, la discriminación y la exclusión a la que se ven sometidos, particularmente, aun cuando todavía no afirmaron su identidad, el hecho de todas las expectativas que hay del rechazo que van a sufrir, ¿sí?, de la discriminación, ya los coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad. Este es un recurso que solemos utilizar cuando damos charlas de prevención del suicidio, ¿sí?, que las tasas de suicidio consumado, las tasas de prevalencia que hablábamos recién, son la punta del iceberg, ¿sí? Debajo se encuentra lo que es la magnitud real de la problemática, ¿no? Se estima que por cada suicidio consumado hay alrededor de 33 intentos de suicidio no declarados, ¿sí? Es decir, 33 intentos de suicidio que algunos, si tal vez la letalidad del intento, ¿no?, fue severa, requiere hospitalización y entonces pasa a formar parte de las estadísticas, pero todos aquellos intentos que no requieren hospitalización, en general, son mantenidos en secreto por la persona, ¿sí? Entonces no tenemos registro realmente de cuántos intentos hay. A la vez sabemos que por cada intento de suicidio hay muchas más personas que desarrollaron un plan suicida, ¿sí? Es decir, que pensaron en cómo hacerlo, con qué método, dónde, cuándo. Por cada persona que desarrolla planes de suicidio, aún hay más personas que desarrollan ideas de suicidio, que pueden ser de distinta índole. Se habla de ideaciones pasivas, de ideaciones activas. Las ideas pasivas son aquellas que refieren más al deseo de morir, no tanto al deseo de matarme, ¿sí? Entonces están más relacionadas con fantasías de dormir y no despertar, fantasías de desaparecer, de que la vida no tiene sentido, y lo que llamamos las ideas activas sí ya tienen que ver concretamente con la idea de quitarse la vida. Y por debajo de ello están todo lo que son los factores de riesgo, que son aquellos que van a aumentar la probabilidad de que se desarrollen ideas de suicidio, que eso pueda dar lugar a planes de suicidio y que en su momento se pueda desencadenar en un intento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prevención del suicidio, lo que se plantea desde organismos como la OMS o la UNICEF es que tenemos que tratar de trabajar en todos estos niveles de prevención, ¿sí? No solamente cuando detectamos las ideaciones de suicidio, sino que deberíamos trabajar desde la promoción de la salud, ¿sí?, para promover recursos que amortigüen contra, por ejemplo, la vivencia de eventos de vida negativos, que todos los vamos a tener, todas las personas vamos a atravesar eventos difíciles en la vida,
pero si brindamos a los jóvenes de más recursos para poder atravesarlos de una manera adaptativa, tenemos más probabilidad de disminuir la aparición de ideas de suicidio. Algo que nos preguntamos no es cómo se desarrolla el riesgo de suicidio, ¿no? Digamos, qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa a una persona que desarrolla el riesgo de suicidio. ¿Sí? Como hablábamos recién, eventos traumáticos, eventos difíciles, pasamos todos, pero no todas las personas desarrollan ideas de suicidio. Entonces, desde que surge la suicidología como disciplina, que se ocupa de este tema desde distintas disciplinas, la psicología, el derecho, la ética, la sociología, nos preguntamos, bueno, ¿cómo se desarrolla? En la medida en que conozcamos cómo se desarrolla, cuáles son los factores que están involucrados en su desarrollo, tenemos más probabilidad de generar estrategias de prevención y de intervención que sean más eficaces. Yo les voy a hablar un poquito de los modelos teóricos psicológicos, muy brevemente, como para que los conozcan. Tradicionalmente sí se planteaba el suicidio como un modelo, desde un modelo unidimensional, es decir, como un proceso unitario en el que se pasaba de un estado de menor riesgo a un estado de mayor riesgo, ¿sí? En ese estado de menor riesgo se colocaba la ideación suicida, luego estaba lo que antes se llamaba parasuicidios, que hoy se denominan autolesiones no suicidas, el concepto de parasuicidio se dejó de utilizar, y la persona iba avanzando en ese proceso suicida hasta las tentativas de suicidio, ¿sí? Lo que ocurría es que al pensarlo como un proceso único, ¿sí? Como un proceso progresivo, se asumía que los factores de riesgo involucrados eran los mismos, ¿sí? Que eran los mismos tanto para las ideas como para las autolesiones como para las tentativas. Luego de 50 años de investigación en el campo suicidológico, ¿sí? Lo que los autores más representativos a nivel mundial informan es que no hemos logrado mejoras sustanciales ni en la detección, ¿sí? A nivel de screening, ni en la precisión diagnóstica, ni tampoco en la eficacia clínica. Y Houghton, lo que plantea es que uno de los mayores fracasos de la suicidología es su intento de predicción, ¿sí? De las tentativas de suicidio, que en definitiva es donde más queremos abocar los esfuerzos de predicción, ¿no? En poder discriminar cuando una persona que a lo mejor tiene ideas de suicidio puede llegar a ser un intento. Entonces, en este marco surgieron un grupo de teorías nuevas, ¿sí? Que se llaman teorías de la ideación a la acción, que justamente lo que tratan es de pensar el proceso de manera distinta, ¿sí? Lo que van a tratar es de romper con la idea de este progreso lineal, ¿sí? de proceso unidimensional, planteando que en realidad las ideas de suicidio y las tentativas de suicidio, si bien están relacionadas, surgirían por caminos relativamente independientes, ¿sí? Porque ¿qué plantean estos autores? Por ejemplo, Joyner, ¿sí? Thomas Joyner, que es uno de los autores más importantes actualmente. Él plantea, bueno, de todo el universo de personas que desarrollan ideaciones suicidas, solo un pequeño porcentaje realiza un intento. Entonces, a partir de ese momento, la investigación suicidológica lo que empezó a tratar de hacer es de discriminar a estos grupos. Antes se los tomaba como un solo grupo en distintos momentos de severidad, ¿sí? Ahora se los empieza a tratar como grupos que tienen características diferentes y que tenemos que entender cuáles son esas características para poder mejorar nuestra capacidad de detección y las intervenciones. ¿Qué es lo que van a plantear? Digamos, ¿cuál va a ser la tesis fundamental? Las ideas de suicidio son una condición necesaria, ¿sí? Claramente, para que haya una tentativa, pero no son suficientes en sí mismas, ¿sí? No me voy a detener en explicar cada una de las teorías, en todo caso después cuando demos lugar a preguntas, si tienen algunas cuestiones más puntuales las podemos charlar, pero lo que ellos van a plantear es que la ideación suicida surge cuando la persona atraviesa una serie de experiencias, sobre todo lo que tiene que ver con la falta de conexión social, le van a dar mucho peso a las cuestiones de pertenencia social y de conexión social, y también esta idea de desesperanza, de sentirse atrapado, de sentirse una carga para los demás. Esto es lo que ellos llaman los factores proximales a la ideación suicida, o sea, son los factores que cuando aparecen, la probabilidad de emergencia de una ideación suicida es muy alta, ¿sí? A diferencia de otros factores de riesgo como baja autoestima, dificultades para resolver problemas, que se consideran factores
distales, es decir, factores que no necesariamente conllevan a la aparición de riesgo suicida. ¿Sí? Hay personas que pueden tener baja autoestima y nunca desarrollar una idea de suicidio. Entonces, estos factores de falta de conexión social, de falta de pertenencia, de ser una carga para los demás, son lo que ellos consideran como los factores que efectivamente están en el germen de las ideaciones suicidas. Son los factores que llevan a la persona a sentir que su vida no vale la pena ser vivida y que el entorno, ¿sí? sobre todo el entorno más próximo, estaría mejor si esa persona no estuviera. ¿Sí? En realidad, le quitarían un problema, ¿sí? Porque se sienten tan defectuosos, tan dependientes de los otros, con tan poca capacidad de ocuparse de su propia vida y de gestionar su malestar, que se sienten una carga. ¿Sí? El término que usan en inglés es liability, ¿no? Pero esto en sí mismo no es suficiente. Entonces, lo que propone Joyner, que fue el autor que acuña el término y luego todo el campo suicidológico, digamos, va a secundar este término, es lo que se llama capacidad adquirida para suicidarse. ¿Sí? ¿Qué es esta capacidad? Justamente lo que dice Joyner es, las personas tenemos un instinto de supervivencia que nos lleva inevitablemente a sobrevivir. En un intento de suicidio, tiene que de alguna manera transgredirse ese instinto de supervivencia. Por eso él dice, en algún momento la persona tiene que empezar a desarrollar una capacidad que la coloca en un lugar de un posible intento de suicidio. ¿Sí? Esta capacidad lo que va a implicar es, dice Joyner, un miedo, una disminución del miedo a la muerte. Y hay que perderle miedo a la muerte para poder hacer un intento. Tolerancia al dolor. Entonces, los autores van a empezar a proponer una serie, ¿sí? de eventos de vida por los que pasamos las personas, que justamente lo que harían es empezar a hacer. Por ejemplo, son los suicidas. ¿Sí? Si bien las autolesiones no son la intencionalidad de quitarse la vida, la realidad es que los estudios muestran que es uno de los predictores más importantes de un intento. Cuando la persona aumenta la frecuencia de las autolesiones, cuando aumenta la variedad de métodos, es decir, mientras más métodos se utilizan para hacerse daño, y cuando esas autolesiones empiezan a ser cada vez más severas. ¿Sí? Cuando las autolesiones empiezan entonces a cobrar esta severidad, es cuando se transforman en un predictor de las tentativas de suicidio y estarían generando esta capacidad para suicidarse. También hablan de otras situaciones, o lo que ellos llaman experiencias provocadoras de dolor, que pueden ser de carácter más crónico, como esto que decíamos de las autolesiones, pero también pueden ser eventos agudos, ¿sí? Por ejemplo, sufrir violencia sexual de algún tipo, o situaciones traumáticas, por ejemplo, también, esto está muy estudiado en Estados Unidos con veteranos de guerra, ¿no? Que allí tienen una situación bastante dramática respecto de las tasas de suicidio, tanto en fuerzas militares como en fuerzas policiales. Entonces, ellos se encuentran, y esto es como un consenso grande en la comunidad suicidológica, de que este es el modelo para comprender el riesgo de suicidio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite entender? Que a lo mejor una persona puede desarrollar la capacidad adquirida para suicidarse a lo largo de su vida, pero si nunca desarrolla las ideaciones, entonces no habría riesgo de tentativa, al menos no inminente. Por otro lado, una persona puede tener ideas de suicidio, pero no desarrollar la capacidad adquirida para suicidarse. Esto uno lo encuentra muchas veces, ¿no? Las personas te dicen, sí, lo pienso, pero la verdad que me da mucho miedo. Me da miedo la sangre, me da miedo el dolor, me da miedo la idea de la muerte. ¿Sí? Entonces, en ese punto sería como un factor que amortigua cuando aparecen estos miedos que en la capacidad adquirida para suicidarse no estarían. Ahora, cuando se juntan ambos, ahí sí estamos en riesgo de una tentativa, sobre todo si ocurre un evento vital negativo que pueda desencadenar la crisis. ¿No? Pensemos, por ejemplo, un joven que viene teniendo estas ideas, ¿no? Que siente que no pertenece, que se siente con baja autoestima, que siente que es una carga para los demás, que ya no le encuentra sentido a sus cosas. Paralelamente, es un joven que se autolesiona, que quizás ha vivido situaciones de violencia familiar, y de repente, por ejemplo, pierde a una persona muy significativa en su vida. ¿Sí? Eso es lo que llamamos un evento vital negativo,
que puede transformarse en un factor desencadenante de una crisis. Por eso muchas veces uno escucha, sobre todo en los casos de intentos o de suicidios consumados de varones, no sé qué le estaba pasando, lo único que le había pasado es que se separó, que se peleó con tal persona, que perdió a su mamá, que perdió a su papá, ¿no? Como que el foco o lo único visible de alguna manera de todo este proceso es ese evento desencadenante, pero en realidad detrás está todo este otro proceso. Los suicidios no ocurren de un día para el otro, sino que es un proceso que se va gestando, ¿sí? Por eso justamente se puede prevenir, por eso es una muerte prevenible. Porque si bien a veces parece que el suicidio es impulsivo, quizás el acto final tiene algo de impulsividad, pero en realidad detrás hay todo un proceso que se fue gestando a lo largo del tiempo, que a veces puede ser mayor o menor, pero hay un proceso que lleva un tiempo ocurriendo. Hay básicamente tres teorías, ¿sí?, dentro de este paradigma de la ideación a la acción. No las voy a desarrollar, podemos pasarles materiales si lo quisieran. La que tiene más evidencia hasta el momento es la teoría interpersonal psicológica del suicidio de Thomas Joyner. Luego está la teoría motivacional volicional integrada de Rory O'Connor, y la teoría más nueva es la de Klonsky y May, que se llama teoría de los tres pasos. Todas coinciden en este esquema que hablábamos recién, ¿sí?, en entender que el suicidio es resultado de la conjugación de estos dos aspectos independientes, pero que finalmente están relacionados entre sí, y en general los factores proximales son bastante similares, como hablábamos recién, ¿sí?, para las ideas de suicidio, lo que tiene que ver con la falta de conexión, la falta de pertenencia, el ser una carga, el no encontrar una salida, y para el intento, la capacidad adquirida para suicidarse. Después, por supuesto, tienen algunas diferencias, ¿sí?, en sí le dan mayor peso a alguna cuestión por sobre otra, pero en líneas generales tienen bastante consenso de cómo ocurre el proceso suicida. Como decíamos recién, el suicidio es una muerte prevenible, ¿sí? En 2021, ya cuando estábamos empezando a salir de la pandemia, todos los especialistas en salud mental esperaban que ocurra un aumento drástico de las tasas de suicidio. Todavía no está reflejado en las estadísticas, ¿sí?, porque vieron que siempre las estadísticas llegan más tarde, pero sí recibimos la demanda, ¿sí?, la demanda de distintas áreas del sistema de salud, de psicólogos que trabajan en consultorio particular, de personal de salud mental que están salitas, de docentes y directivos de escuelas, ¿no?, que se está viendo este aumento de suicidios, sobre todo en población adolescente y joven. Entonces, en ese marco, la Organización Mundial de la Salud incluye, ¿sí?, la prevención del suicidio y la disminución de las tasas de prevención del suicidio dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, a los cuales Argentina adhiere. Y finalmente, en 2021, se produce la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que había sido sancionada en 2015, pero nunca se había reglamentado. ¿Sí? En ese momento la ministra Bisotti, pone a disposición el 0800 de salud mental para empezar a recibir consultas sobre crisis suicida, que antes, si bien uno en principio podría llamar porque era una línea para la atención en salud mental, pero no estaba planteado de ese modo, de que se iba a entrenar a quienes responden el teléfono para poder gestionar crisis suicida. Y reglamenta la ley. Que la ley, entre otras cuestiones, lo que prevé justamente es la capacitación de distintos actores de la sociedad, cada uno desde lo que puede hacer, y habla de esta noción de corresponsabilidad, ¿no? Somos todos responsables para la prevención del suicidio, no solamente los docentes, no solamente los profesionales de salud mental, si bien podemos ser quienes estemos más cerca de la problemática, pero en realidad lo que plantean es que la sociedad en su conjunto tiene que abocarse a la prevención del suicidio. Entonces, espacios como este, ¿no?, donde se hable del tema, donde se pueda hacer divulgación, psicoeducación, van a ser fundamentales de cara a la prevención. También prevé la creación de una línea de asistencia gratuita a nivel nacional, todavía eso no está implementado, no se ha puesto en funcionamiento, pero es importante por lo menos ya contar con la ley reglamentada, ¿no? Si bien falta mucho, es un paso más. Porque lo que se sabe por experiencias de otros países es que lo que realmente funciona para disminuir las tasas de suicidio en un país son las campañas nacionales, ¿sí?, las campañas coordinadas, sistematizadas, que trabajan en distintos niveles de prevención del suicidio. Los países nórdicos, ¿sí?, de Europa, que
habitualmente lideraban, ¿sí?, los rankings en las tasas de suicidio, han logrado disminuirlas a partir de este tipo de campañas nacionales y sistematizadas, y lo que se está viendo es que somos las Américas las que estamos empezando a aumentar las tasas de suicidio. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, fundamentalmente haciendo psicoeducación, ¿sí? La psicoeducación no es necesaria que la haga una persona por ahí que esté especializada en el tema y que sea profesional de salud mental, ¿sí? Esta es la idea, ¿no?, que plantea la ley y la Organización Mundial de la Salud respecto a la corresponsabilidad en la prevención del suicidio. De hecho, el Ministerio y la Organización Panamericana tienen un montón de recursos, por ejemplo, para docentes, para poder utilizar en escuelas, para trabajar estos temas con los adolescentes, con la comunidad educativa en general. Entonces, por un lado, fundamental trabajar lo que se llama los mitos en relación al suicidio. Se sabe que el mayor obstáculo para la prevención del suicidio es que no se habla del tema. Y el no hablar del tema, de alguna manera, está ligado al mito de que si hablamos, quizás aumentamos su probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, si no hablamos, quizás no sucede, sobre todo con jóvenes y en escuelas donde a veces hay bastante temor de que si uno habla de esto, a lo mejor le inserte, ¿no?, la idea al joven sobre el suicidio. Por otro lado, aprender a reconocer los factores protectores y de riesgo para poder llevar a cabo acciones que promuevan los factores protectores, ¿sí?, y que por otro lado disminuyan los factores de riesgo. Una misma variable funciona, ¿no?, como protectora o de riesgo en función de cómo esté funcionando. O sea, la autoestima, si es adecuada, si es alta, es un factor protector, y sin embargo, si es baja, es un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, en las comunidades educativas hay distintas acciones que se pueden realizar para potenciar el autoestima de los jóvenes. Por ejemplo, en Finlandia se trabajó mucho sobre la cuestión del bullying, ¿sí?, como una manera de disminuir las tasas de prevalencia de suicidio. Ellos lo que hicieron fue, en vez de trabajar sobre el agresor, trabajar sobre cómo respondía el entorno cuando el agresor hacía bullying, ¿sí? Y de esa manera, de proteger a quienes eran las víctimas, pero no desde un lugar paternalista, sino desde un lugar más de empoderamiento, y el entorno quizás no reforzando la conducta del bullying. De esa manera lograron bajar el bullying y eso repercutió en las tasas de prevalencia de suicidio en adolescentes. Y por otro lado, también lo que se plantea es que necesitamos conocer cuáles son las señales de alerta, ¿sí?, aquellas señales que, si por ejemplo las detectamos en un aula o las detectamos en alguna persona, nos tienen que justamente alertar de que algo puede estar gestándose. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de estas. Después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con evaluaciones de screening y evaluaciones diagnósticas. ¿Sí? Las evaluaciones de screening, ahora las vamos a hablar un poquito más en profundidad, son evaluaciones que se pueden llevar a cabo de manera colectiva, ¿sí?, que se pueden llevar a cabo en escuelas, en organizaciones, que no requieren demasiada especialidad de quien las lleva a cabo. Las evaluaciones diagnósticas sí ya se deben realizar por un profesional de salud mental en un contexto individual. Pero también necesitamos mejorar nuestras competencias en la evaluación diagnóstica del riesgo suicida, porque como lo planteaba Mercedes, en el caso, por ejemplo, de los planes de estudio de las licenciaturas en psicología, el suicidio no es un tema que se trate. Entonces uno escucha cada vez más psicólogos y psicólogas que ahora, por ejemplo, estamos haciendo un diplomado en abordaje de prevención del suicidio acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y tenemos muchos psicólogos y psicólogas que vienen trabajando hace tiempo y nos dicen, en realidad yo no tengo la pretensión de atender esta problemática, pero me la estoy encontrando todo el tiempo y necesito herramientas para poder gestionarlo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a encontrar esta vacancia que tenemos en la formación de psicólogos. Por otro lado, el uso de tecnologías, ¿sí? En distintas partes del mundo, bueno, y acá en Argentina también, se están desarrollando aplicaciones para prevenir el suicidio, donde de alguna manera aportan cuestiones para la psicoeducación y también algunos tips para la gestión de crisis, de ninguna manera pretendiendo reemplazar un tratamiento psicoterapéutico, pero bueno, sí por lo menos acercar una herramienta para las personas que estén atravesando esa situación, como para familiares, allegados, círculo de amigos y demás. También realizar talleres de promoción de recursos y algo que quizás es lo que está menos trabajado en el país, que es lo que tiene que ver con realizar intervenciones de posvención.
¿sí? Que, bueno, estas intervenciones son aquellas que se realizan cuando en una comunidad ocurre un suicidio, ¿sí? Entonces, estas intervenciones, si bien en algún punto también persiguen la prevención, porque tenemos que saber que cuando ocurre un suicidio en una comunidad, el riesgo de esa comunidad aumenta, sobre todo el riesgo del entorno más próximo, pero no solamente. Por eso muchas veces uno se escucha que hubo un intento en un determinado, o un suicidio en una determinada escuela, y seguido a eso hubo 2 o 3 intentos más, ¿no? O 2 o 3 suicidios más. Entonces, justamente la posvención está destinada a tratar de evitar que eso ocurra, ayudando a esa comunidad a procesar, ¿sí? lo que ocurrió. Les trajimos algunos mitos, ¿sí? Para que conozcan los que quizás tienen las consecuencias más importantes, y que estos mitos los tenemos todas las personas, ¿sí? Porque justamente se trata de creencias que se transmiten como si fueran verdades científicas, y en realidad lo que hacen es obstaculizar la intervención y la prevención del suicidio. Por ejemplo, te corta para llamar la atención, ¿sí? Esto se escucha incontables veces. Si de verdad lo quiere hacer, no lo diría. No puedo preguntarle qué le pasa, no tengo la preparación suficiente para hacerlo. Ay, perdón, justo me tapa el... El suicidio no se puede prevenir, es un acto impulsivo. Y preguntarle a alguien si está pensando en suicidarse puede inducir a un intento. Estos son algunos de los mitos más frecuentes. Hace unos años hicimos una investigación con profesionales psicólogos que trabajaban con adolescentes y tenían muchos de estos mitos presentes, ¿sí? De alguna manera uno lo que observa detrás de todos ellos es el temor que hay, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, trabajar con riesgo de suicidio es una de las situaciones clínicas más ansiógenas y más temidas que hay. Y estos mitos, en definitiva, lo que esconden es el miedo, ¿no? El miedo es, bueno, si no pregunto, si no hablo, bueno, si no lo puedo prevenir, si me lo dices porque en realidad no lo va a hacer, son como alguna forma de autopreservación, de no querer enfrentar lo que está sucediendo. Muchas veces cuando hacemos asesoramientos para otros grupos que quieren preparar talleres, nos preguntan, ¿pero pronunciamos la palabra suicidio? ¿No? Como que se busca como el querer como disfrazarla o esconderla de alguna manera, y ahí las organizaciones mundiales internacionales de salud son, y la Asociación Americana de Suicidología y demás, son contundentes. Hay que hablar de suicidio. Por eso las campañas siempre se llaman Hablemos de suicidio, hablando de suicidio, pero no hay que evitar la palabra, no hay que tener miedo de nombrarla. Y si pensamos lo que hablábamos hace unos minutos respecto de que el suicidio es un proceso que no ocurre de un día al otro, si yo doy un taller de prevención del suicidio, no le puedo inducir a nadie que realice un intento, a menos que sea el delito de inducción de suicidio. Pero hablar del tema como estamos haciendo nosotros hoy, de ninguna manera puede inducir un suicidio. Por el contrario, en general lo que provoca es alivio, ¿sí? Alivio, de que se hable de esto no nombrado. Respecto de las señales de alerta, se trata de conductas que pueden indicar que alguien está en crisis o de que hay cierta probabilidad de intento inminente. Las señales de alerta no tienen tanta evidencia científica, así como las otras cuestiones que hemos venido conversando, pero sí forman parte de todos los protocolos de prevención del suicidio a nivel internacional, porque hay mucho consenso clínico al respecto. Se dividen en 2 grupos. Por un lado están las que se consideran indirectas e inespecíficas. ¿Qué quiere decir? Son cuestiones que podemos observar en las personas que nos hablan de que está pasando por una situación de malestar emocional intenso. Quizás no necesariamente equivale esto a un proceso suicida, pero son cuestiones que nos tienen que alertar de que esa persona necesita algún tipo de ayuda. Por ejemplo, todo lo que sean cambios bruscos, ¿sí? En la alimentación, en el sueño, en el estado de ánimo, en cualquier actitud habitual, ¿sí? Por ejemplo, una persona que dedicaba mucho tiempo de su vida a actividades deportivas que le generaban mucho placer y de repente las abandona, o una persona que se dedicaba a la música y que de repente lo abandona, ¿sí? Todas estas cuestiones
sobre todo cuando es brusco, ¿no? Acá la clave también es el cambio brusco. Son todas cuestiones que nos tienen que llamar la atención. El cambio en el estado de ánimo también. Y acá es importante remarcar que no solamente cuando la persona estaba bien y empieza a estar mal, sino también cuando veíamos una persona que estaba mal hace bastante tiempo, ¿no? Que lo veíamos bajoneado, y hay como una mejoría instantánea, una mejoría que no se explica por ninguna cuestión, es una señal de alerta bastante importante. Después, por ejemplo, no reaccionar ante agresiones del entorno, retraimiento respecto de sus vínculos cercanos, la disminución en el rendimiento en actividades académicas o laborales, siempre comparado respecto a cómo la persona era, ¿no? Acá no hay parámetros, digamos, estandarizados. La despreocupación por el cuidado personal, la desvalorización, sentimientos de desesperanza, la desesperación, ¿sí? El sentimiento de desesperación, los estados de agitación son particularmente riesgosos, todo lo que tenga que ver con problemas afectivos y dificultades de comunicación, y como hablábamos antes, las pérdidas, tanto pérdidas vinculares como pérdida de estatus. Esto de pérdidas de estatus ocurre más en adultos, pero también se ve quizás en jovencitos con un perfil de alto rendimiento, ¿sí? Perfiles muy exigentes, muy perfeccionistas, que a lo mejor no pasa tanto en Argentina por ahí porque el sistema universitario es de acceso público, pero en otros países donde requieren de calificaciones altísimas para poder ingresar a una universidad, donde quizás se han estado preparando toda su vida académica para ese momento y fracasan. Bueno, esto en Japón, ¿no? En Japón es una de las grandes causas del suicidio juvenil, ¿no? Cuando fracasan en el acceso a estas universidades. Y después están las señales de alerta directas y específicas, y estas son las que nos requieren tomar medidas lo antes posible, ¿sí? Cuando aparecen estas fantasías de dormir y no despertar, las fantasías de desaparecer, cuando aparece obsesión con la muerte o una persona que recurrentemente está pensando en la muerte, quizás lo hace en forma de chistes, esto uno lo ve bastante, ¿no? Como que en forma de chistes, sobre todo los adolescentes, lo pronuncian incluso sus propios familiares, ¿no? Y claro, como es en el marco de un chiste, no son tomadas con seriedad. Todo lo que tenga que ver con fantasías de autodestrucción, comunicar amenazas directas de suicidio, ¿sí? Sabemos que la mayoría de las personas que se suicidaron lo notificaron antes de hacerlo, que esto a veces hoy en día ocurre también mucho en redes sociales, ¿no? Luego lo que tiene que ver con regalar objetos que eran muy preciados, realizar escritos de despedida, organizar reuniones espontáneas, ¿no? Como con todos los grupos, organizar un día especial, por ejemplo, con la madre, con el padre, con la pareja, en esto, ¿no? Cuando vemos una persona que venía mal hace mucho tiempo, de repente tiene una mejoría espontánea y hace como un festejo, es una señal de alerta de riesgo inminente de un intento de suicidio. Y por supuesto, si las autolesiones aumentan en frecuencia y en severidad, o si también hubo intentos previos de suicidio, que estos sí están identificados como los predictores más importantes de un próximo intento. Esto solo para tener en cuenta, ¿sí? Lo que la investigación nos indica hoy en día, perdón, como los momentos vitales de mayor riesgo, ¿sí? En la adolescencia temprana, a los 13 años, y también alrededor de los 17 años, ¿sí? Sí sabemos que cuando el riesgo aparece a los 13 años, el pronóstico es de mayor severidad que cuando aparece ya en la adolescencia media o en la adolescencia tardía. Por eso las autolesiones, ¿sí? En edades muy jovencitos, de 12, 13 años, es un factor de riesgo de mayor severidad y de probabilidad de intento en la adolescencia media. En el caso de jóvenes trans, ¿sí? El momento de la transición a la identidad, ¿sí? El momento de que se está produciendo la transición a afirmar la propia identidad, es un momento de mucha vulnerabilidad. En el caso de adultos, como hablábamos recién, todo lo que tenga que ver con pérdida de empleo, estatus, el momento de la jubilación. Y en adultos mayores que ya estén jubilados, cuando se produce la viudez o la institucionalización. Estos son como los momentos vitales identificados como los de mayor riesgo. Otro de los puntos que habíamos mencionado respecto a estrategias de prevención tenía que ver con la evaluación del riesgo. Mercedes, si querés te doy el pie.
Gracias, debería haberme desmuteado antes. Bien, las dos grandes metodologías, ¿no? Tenemos diferentes maneras de evaluar cualquier atributo psicológico, pero en este caso estamos hablando de riesgo suicida. La evaluación de riesgo siempre supone una evaluación que nosotros identificamos técnicamente con el nombre de screening, ¿sí? Screening es algo así, porque no es exacta la traducción de lo que llamaríamos en español un pantallazo, ¿no? Es como un rastrillaje, quitar de alguna manera los yuyos que están en un jardín que sean más fáciles de quitar por detectar. Por el otro lado tenemos la evaluación diagnóstica como su contraposición. La evaluación diagnóstica es una evaluación que es mucho más certera, es específica, busca el diagnóstico diferencial, es decir, diferenciar un caso probable de un caso en el que realmente podemos verificar la presencia de riesgo suicida con la certeza de que rápidamente tenemos que tomar acción de intervención para prevenir ese intento suicida, ¿sí? Las evaluaciones diagnósticas, por lo tanto, llevan mucho más tiempo porque hace falta investigar, preguntar mucho más, a veces no solamente trabajar con la persona involucrada, sino tal vez con su entorno más próximo, ¿sí? Y por supuesto, al ser mucho más específico y buscar un diagnóstico diferencial, requiere de muchas más preguntas y mucha mayor búsqueda de información. Al revés, la evaluación de screening, que es la evaluación que podemos hacer de manera individual, pero también, como decía Aiza, tiene la ventaja de poder hacerse de manera colectiva. Podemos entrar a un aula, ¿sí? Ya sea secundaria, universitaria, y pasar un cuestionario de screening, que es la primera prueba de riesgo, en donde nosotros no vamos a buscar el diagnóstico súper certero, indubitable, sino que lo que vamos a buscar es la evaluación de, ¿es posible que esta persona esté pensando en suicidarse, esté planificando un intento de suicidio, tenga fantasías, ideación suicida recurrente, pero siempre sin certeza, ¿sí? Para hacer un paralelo con cosas de la vida cotidiana, si todavía no han hablado de screening en sus carreras o tal vez hay gente de población general, pruebas de screening conocemos, por ejemplo, las mujeres cuando vamos al ginecólogo y nos hacen un Papa Nicolau, el famoso PAP. Esa es una prueba de screening, ¿sí? No da un diagnóstico certero. Nos dice si está todo bien o si hay algo que nos podría indicar que podría haber algún problema. Siempre es en términos de probabilidad. Es una prueba muy breve, muy sencilla, muy escueta, poco específica, ¿sí? O sea, no diagnostica, pero enseguida hace saltar una alarma, ¿sí? ¿Cuál sería el diagnóstico si el Papa Nicolau nos da positivo? Pasar a una instancia de una biopsia. Ahí sí ya estamos en algo mucho más intrusivo, más largo, más complejo, más molesto para la persona, pero que va a dar un diagnóstico más certero, con un mucho mayor margen de probabilidad. De todos modos, cuando nosotros estamos hablando de screening, es importantísimo, a la luz de todo lo que ahí se estaba comentando, a la luz de los mitos que a veces socialmente nos impiden, o a veces incluso en la clínica nos impiden hablar del tema, y de la baja conciencia que hay del riesgo suicida, que se puedan aprovechar espacios comunitarios, educativos, donde tenemos a las personas en grandes grupos, en grandes cantidades, para poder de alguna manera detectar prontamente este riesgo que nos va a generar un montón de casos falsos positivos, es decir, vamos a detectar casos que vamos a pensar que son casos posibles en riesgo, pero que después en la fase de diagnóstico vamos a ver tal vez que no, y otros vamos a confirmar que sí. Es como pasar un sedazo, es como pasar un colador, un filtro muy grueso que me detecta lo más grandote, lo más grosero, pero que de alguna manera me permite que no se me pasen casos de riesgo real por delante sin que yo los detecte. ¿Sí? No sé si me siguen, no sé si Aicha querés agregar algo porque estuve demasiado escueta, pero tampoco quiero extenderme mucho en esto que no es el centro.
No, ahora le vamos a mostrar un ejemplo, ¿sí? De escala de screening. Lo que nos plantea la evaluación basada en la evidencia es que en el caso, por ejemplo, de psicólogos, ¿sí? Siempre que venga un consultante hay que rastrear la presencia de ideaciones suicidas, ¿sí? No solamente en aquellos casos donde esto es traído como motivo de consulta, ¿sí? Y para eso hay que hacer una serie de evaluaciones. Entonces, por un lado, como decía Mercedes recién, las evaluaciones de screening las podemos aplicar de manera colectiva y también de manera individual, porque a veces si no también queda como la idea de que el screening solo es en muestras colectivas, y en realidad también lo podemos usar, por ejemplo, en el consultorio, ¿sí? Y en ese caso, sí, como decía Mercedes, en este screening, las ideaciones suicidas nos da una alarma de que puede potencialmente haber, ahí es donde pasamos a, como decía Mercedes, la evaluación más específica, donde ahí sí ya vamos a rastrear planificación, intentos previos, todo lo relativo a estas situaciones, hay antecedentes en la familia, necesitamos hacer una evaluación de personalidad, una evaluación psicopatológica general, ¿sí? Si hay autolesiones no suicidas, ahí es donde realmente la evaluación diagnóstica es más costosa, ¿sí? En todo sentido, porque requiere que el profesional esté entrenado, requiere de mayor tiempo, requiere de muchos, de diferentes métodos, de diferentes fuentes. Vamos a tener que convocar a la familia, ¿sí? Digamos, los recursos necesarios para una evaluación clínico-diagnóstica completa son mucho mayores que en una evaluación de screening que justamente tiene la ventaja de que muy rápidamente y de manera muy sencilla nos puede alarmar dónde nos tenemos que quedar tranquilos y dónde necesitamos hacer estas evaluaciones más específicas. Entonces, le da mucha eficiencia al proceso de evaluación del riesgo. En el caso de evaluaciones de screening, sí, acá les pusimos algunas de las escalas que tenemos disponibles en Argentina. ¿Sí? La más tradicional es la escala ISO 30, que fue validada por Mercedes y por la doctora María Martina Casullo. Nosotros hace algunos años validamos una versión más reducida, ¿sí? de ese mismo inventario. Y lo que nosotros les queríamos mostrar es el inventario de riesgo suicida para adolescentes, IRSA-S, que es justamente bueno, la que desarrollamos nosotros, ¿sí? Es una escala muy breve, muy simple, que no requiere de formación específica para poder aplicarla, ni tampoco para puntuarla, ni para interpretarla. Se puede aplicar de manera colectiva e individual y nos habla de una serie de factores de riesgo, ¿sí? Va a tener algunos ítems que rastrean ideaciones suicidas, ideaciones suicidas pasivas fundamentalmente, y algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Ideaciones suicidas, baja autoestima, perspectiva negativa del futuro, baja regulación emocional, falta de apoyo social y dificultades para la resolución de problemas. ¿Qué nos informa el resultado de esta escala? ¿Sí? Si no tenemos un puntaje de riesgo, se pone fin a la evaluación, pero si tenemos un puntaje de riesgo, que acá riesgo significa riesgo, ¿sí? De tal vez que la persona esté en un proceso suicida, ¿sí? Como decía Mercedes recién, eso es un potencial, pero justamente queremos que la escala haga eso, queremos que sea muy sensible, que ante cualquier cosita ya nos diga, acá puede haber riesgo. Y entonces ahí pasar a la segunda fase, que sería la evaluación diagnóstica. Si estas escalas fueran aplicadas en escuelas, sí es importante siempre destinar un espacio para conversar con los adolescentes sobre los pensamientos y sentimientos que les surgieron. Esto nos pasó mucho cuando tomábamos muestra para la investigación. Sí, que los adolescentes les surgían muchas preguntas, se movilizaban, querían poder hablar del tema, manifestar sus opiniones, y también es importante poder aprovechar el espacio para realizar psicoeducación. Es decir, que la evaluación colectiva de screening no sea solamente la toma de datos, sino también generar este segundo espacio que va a facilitar y va a ayudar a la prevención. Y también estar atentos si alguien requiere una derivación, porque nos pasaba mucho que al poder hablar del tema, incluso en un cuestionario, ¿no? Ni siquiera que uno le esté preguntando, pero el hecho de preguntárselo a través de un cuestionario generaba que muchos jovencitos después se acercaran y nos dijeran que esto les estaba pasando y que necesitaban ayuda, ¿sí? Y por otro lado, lo que es la evaluación en contextos individuales es lo que denominábamos recién como evaluación diagnóstica. El inventario IRSA tiene esta segunda parte, ¿sí? En el caso que se detecte riesgo en la escala de screening, está este segundo instrumento, que es breve, pero es más específico. ¿Por qué? Porque lo que evalúa son 3 dimensiones suicidogénicas, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son. Y acá sí
el resultado lo que nos va a informar es sobre un potencial intento suicida, ¿sí? Por eso su administración tiene que ser individual y esta sí requiere de un profesional en salud mental. Lo que este instrumento evalúa es planeación e intento de suicidio, autolesiones no suicida y comportamientos de alerta. Ahora, como decíamos, aplicación individual quiere decir en el marco de una entrevista psicológica, no simplemente aplicar el instrumento y poner fin a la evaluación para luego interpretarlo, sino en la misma situación de entrevista, a partir de las respuestas del instrumento, empezar a explorar en mayor profundidad para comenzar a hacer esta evaluación diagnóstica. Sí, estos son algunos de los aspectos con los que tendríamos que complementar. Si bien en evaluación hablamos de evaluación de instrumento diagnóstico, en sí mismo no es suficiente para el diagnóstico, sino que tiene que estar complementado por toda la evaluación de antecedentes personales y familiares, de personalidad, de psicopatología, presencia de factores desencadenantes, entre otros aspectos. ¿Clau? Sí, aquí estoy. Estaba desmuteándome. Un Perdón, poco, sí. perdón y ya me callo. Lo que quisiera decir, y creo que van a estar de acuerdo en esta aclaración, tanto Claudia como Aiza, como vieja profesora de psicometría y de evaluación psicológica, o profesora vieja, como prefieran poner el adjetivo, es que Aiza se refirió a varias escalas disponibles. Por ejemplo, la ISO 30 como antecedentes, la ISO 19. Bueno, es muy importante saber como profesionales o como futuros profesionales, dependiendo de la audiencia que tengamos aquí de la psicología, que la escala que en este momento cuenta con mayor cantidad de estudios, mayor actualización, responde a los parámetros requeridos de calidad técnica necesarias para hacer una escala de screening y de un posterior diagnóstico, ¿sí? Es la IRSA, ¿sí? Y que además incorpora las novedades teóricas que en este momento son el mainstream, digamos, lo más importante de lo que se ha debatido, descubierto, investigado y verificado sobre suicidio y riesgo suicida. Entonces, si tenemos una y otra, tenemos las dos versiones de la ISO y tenemos la IRSA en la biblioteca, siempre la IRSA es la de elección, ¿sí? Esto es como recomendación de evaluación que me parece que no es menor. Y no son intereses personales porque participo en las tres. Así que quería aclarar esto. Me callo, te dejo, Claudia, que sabes un montón de esto. Más que nada les quería compartir, un poco siguiendo, ¿no?, con lo que ya estaba planteando Aixa y Mercedes, que hay un fenómeno que se está dando en los últimos años que es necesario prestarle atención y tiene que ver con la cuestión clínica. ¿Por qué? Porque tanto desde actividades de supervisión que hacen los que toman los colegas, como en las consultas habituales, está pasando que cada vez con mayor frecuencia aparecen aspectos asociados o relacionados con la posibilidad de riesgo, ¿sí? En ese sentido, en general, se ha convertido la consulta psicoterapéutica en un espacio donde empiezan a aparecer cada vez más claramente este tipo de cuestiones. Por eso me parecía simplemente aportar algunos pocos elementos para tener en cuenta. En general, lo que está pasando es que estos aspectos o características pueden presentarse como parte de un motivo de consulta, de un pedido de ayuda en sí mismo, o dentro de lo que es un proceso terapéutico en algún momento de ese proceso. Suele pasar más lo segundo cuando estamos pensando en demandas espontáneas de consulta, ¿sí? Que aparezcan durante un proceso terapéutico que inicialmente se organizó en función de determinado tipo de experiencias o de malestares o de situaciones por las cuales la persona solicita la consulta. Pero es bien interesante porque dentro de esto empiezan a aparecer otra serie de fenómenos. Teniendo en cuenta que en general esto nos va a convocar a intervenir en situaciones que en general pueden ser límites, que casi siempre son complejas, y que con mucha frecuencia tienen una alta demanda, ¿sí? Entonces ya empieza a haber una configuración diferente de lo que es una consulta en la que esto no sucede. Vamos a la siguiente. En este sentido, lo que más aparece como modalidad predominante son ideaciones suicidas
autolesiones no suicidas e intentos. Mucho más que planes, por ejemplo, o por lo menos en las primeras instancias de las presentaciones. Y de estas tres modalidades predominantes aparecen mucho más autolesiones no suicidas. Pero como ya venía diciendo AIXA, nos encontramos con el valor predictor que tiene el tema de las autolesiones para la posibilidad de una conducta o de un riesgo mucho más concreto. Teniendo en cuenta esto, es un fenómeno que antes no se presentaba tan abiertamente, ¿sí? Esto es un dato de los últimos años, sobre todo. Y eso también nos lleva a considerar cuestiones en torno a la exploración de esto, habilitar un espacio donde de esto se habla, justamente derribando uno de los mitos más habituales, que es el tema de no hablemos de esto, porque entonces aumentamos la probabilidad de que esto suceda. Es un espacio donde se abre claramente la posibilidad de hablarlo, teniendo en cuenta que las personas en situación de vulnerabilidad están más propensas a que cualquier estresor de cierto impacto pueda desencadenar un proceso de riesgo suicida, ¿sí? Y en general nos encontramos en las consultas de los últimos años personas que tienen un mayor compromiso, no solo psicopatológico, sino de funcionalidad o disfuncionalidad cotidiana y que además están mucho más presentes situaciones de vulnerabilidad. Entonces se empieza a componer como un perfil que sea un motivo de consulta o sea parte de una cuestión que aparece en algún momento de un proceso de terapia, empieza a componerse un perfil al que tenemos que prestarle mucha atención. Y también aparece mucho en las supervisiones clínicas. Esto que decía también creo que AIXA, en torno a que son profesionales que no se dedican a estos temas, pero que se encuentran cada vez más con este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, la importancia que tiene no solo y fundamentalmente el tema de la prevención, sino también de la capacitación y de la formación en los profesionales, que más allá que no se ocupen o no se especialicen en estos temas, cuenten con una formación básica como para poder tomar decisiones en relación a cursos de acción. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, bueno, podemos continuar. Gracias, Alex. Por otro lado, lo que esto muestra, y en consonancia con lo que ya se venía hablando en relación a la primera parte, es pensar que cuando una persona pasa por la experiencia de sentir, pensar o considerar que dejar de vivir es lo mejor que puede hacer, ya sea por la capacidad adquirida para suicidarse, ya sea por muchos otros aspectos que aparecen formulados como la falta de sentido, sensaciones de vacío. Esto en gente joven aparece muchísimo, no solo en personas de otras etapas vitales. Lo que se produce es en general una vivencia de amenaza de ruptura del guión personal, o sea, la dificultad para la continuidad vital y en los términos que implica la construcción y la evolución en términos de ese guión de vida. Por lo tanto, van a ser situaciones que probablemente nos lleven a que tengamos que considerar otro tipo de diseños, otro tipo de decisiones en relación a cómo van a ser los dispositivos y cómo van a ser las líneas de acción. Claramente, en estos casos, y como ya lo dijo anteriormente AIXA, el tema de multiinformante y multimétodo, multifuente, multimétodo, pasa a ser algo central. Van a ser situaciones clínicas en las que necesitamos contar con otros y vamos a ver en ese sentido cómo esto se observa y se concreta en lo que son ante situaciones de riesgo franco los planes de seguridad, ¿no? En ese sentido. Sí, por favor. Acá hay una cuestión que también aparece para tener en cuenta y es la importancia de identificar en esto que ahora vamos a ver los temas a explorar que generalmente tenemos en cuenta, pero la importancia de identificar si hay pensamientos suicidas pasivos. ¿Por qué? Porque si estos pensamientos pasivos persisten en el tiempo, pueden activar o pueden desarrollar
o pueden transformarse en pensamientos suicidas activos. ¿Qué sería un pensamiento suicida pasivo? Por ejemplo, sería mejor si estuviera muerto, muerta. Que no es lo mismo que un pensamiento suicida activo relacionado con me quiero matar. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cambia la agencia en la persona en relación a la actividad que tiene ese pensamiento en la evolución de ese proceso. Entonces, la persistencia, poder indagar esto en las entrevistas es muy importante porque la persistencia de esos pensamientos o ideas pasivas, entre comillas, puede derivar en la activación de un plan concreto. En ese sentido, la posibilidad de que esto suceda o que esto se agrave implica tener en cuenta algunos de esos parámetros que hacen al umbral afectivo del adolescente, en este caso adolescente, podría ser joven, en relación a todo lo que hace al manejo de la emocionalidad, y aquí hay todo un capítulo con el tema de la regulación, desregulación emocional, que aparece muy frecuentemente, el nivel de impulsividad y toda la dificultad que hay en relación al control de los impulsos, el grado de aislamiento, el aislamiento junto con la depresión se convierten como factores de riesgo importantes y predictores para el riesgo suicida. El grado de accesibilidad que una persona tiene a la forma o a los medios y métodos con los cuales planifica o intenta concretar su idea o su plan. Ejemplo, si hay acceso a sustancias tóxicas, a armas, pastillas, etcétera, lo que fuere que pudiera generar el acceso a cierto tipo de formas de poder concretar esa idea o ese plan. Y por supuesto que hay una cantidad de variables que clínicamente van a sumarse para plantear un perfil de riesgo mucho mayor. Que una persona, a su vez, tenga un grado de psicopatología importante, que su funcionamiento cotidiano, su funcionalidad vital y cotidiana esté absolutamente comprometida, que tenga consumo de sustancias, consumo de drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera, lo pone en una situación claramente de mucho más riesgo, ¿sí? Pero digo, todo esto en el marco de lo que está pasando como fenómeno en las consultas en general, ¿sí? Con muy pocos profesionales que en general están formados para dedicarse a esto, pero que reciben la demanda, directa o indirectamente. Directa porque hay un motivo de consulta que lo tiene como organizador central, e indirecta porque aparece asociado a otras vicisitudes durante un proceso terapéutico, ¿no? Antes o después. Pasa, por favor, Alex. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la importancia que tiene la entrevista, que no va a ser reemplazada por ningún instrumento, sí complementada como fuente de información, pero ¿qué pasa con la entrevista clínica en estos casos? Y la importancia de explorar, de indagar cierto tipo de cuestiones. ¿Cuáles son esos tipos de cuestiones o aspectos? Ya algunos de ellos los estuvo nombrando AIXA, que tienen que ver con, por ejemplo, si la persona consulta por algo relacionado con el riesgo suicida, ¿por qué lo hace en este momento? ¿Qué relación hay entre esto y su historia vital y sus antecedentes familiares y personales en relación a esto? ¿Sí? ¿Por qué está consultando o está hablando, pudiendo hablar en este momento, en el momento que se presente, de este tema y no en otro? Eso es algo muy importante a explorar. Si esa persona viene con alguna derivación o no, o por demanda espontánea, cuál es su atribución y sus expectativas en relación a esto que le pasa. Poder abrir esa exploración a niveles absolutamente idiosincrásicos en esta persona, más allá de que haya cuestiones que pueden ser transversales o transdiagnósticas. Por ejemplo, las ideaciones suicidas, como ya creo que lo dijo Mercedes, no son privativas o exclusivas de una psicopatología, de una condición clínica. Pueden aparecer en distintas condiciones clínicas. De hecho, tenemos todo lo que acontece en las cuestiones relacionadas con el trastorno límite, todo lo que tiene que ver en bipolaridad, en depresión, entonces, inclusive en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hay una cantidad de condiciones clínicas que pueden verse
asociadas a ciertas conductas de riesgo suicida, ¿sí? El tema de las señales de alerta, que también comentaba hace un momento, las directas y las indirectas, las específicas y las inespecíficas. La evaluación de la personalidad, esto es fundamental, siempre, porque va a haber ciertos aspectos que estén relacionados con variables más de rasgo, más estructurales, que puedan conformar factores de riesgo, factores predisponentes en relación a otro tipo de presentaciones. Esto de indagar, de explorar las razones para vivir, más que las razones para no vivir o para morir, ¿no? Entonces empiezan a incluirse una serie de ejes o de aspectos específicamente para este tipo de presentaciones o de fenómenos, ¿sí? Valorar lo que tiene que ver con todas las consistencias o inconsistencias, cuáles son los factores protectores, perdón, cuáles son los factores de riesgo. Bueno, no me quiero repetir porque ya estuvieron hablando de esto en general. Después hay otra cuestión, muchas veces cuando estamos hablando con adolescentes, pueden estar hablando en sesión o en el espacio de la terapia de un tema como este que no lo han compartido y han decidido no hablarlo con su familia o con sus otros significativos. Esto va a generar un tema en sí mismo, ¿sí? Y es ver de qué manera, ¿por qué? Porque vamos a necesitar contar con esos otros. Entonces va a haber todo un trabajo a desarrollar, a realizar en función de la posibilidad de hablar de esto también en su contexto más específico. Eso por un lado. Sigamos, así no me demoro tanto. Entonces, lo que les venía diciendo, la exploración de factores de riesgos y factores protectores, si ha habido experiencias vitales traumáticas, abusos, violencia, bullying, pérdidas, traumas de todo tipo, que puedan generar sentimientos y experiencias de vivencias de vulnerabilidad y soledad en las personas. Es muy frecuente que expresen esta sensación de vacío, ¿sí? Chicos muy jóvenes, estamos hablando de 18, 20, 22, 24 años. ¿En qué medida pertenecen a ciertos grupos de riesgo, por ejemplo, que potencian las autolesiones? ¿En qué medida hay o no cierto tipo de déficit cognitivos, déficit, por ejemplo, para resolver problemas en la vida, para afrontar situaciones de tensión, o ciertos déficits de otro nivel, a nivel neurocognitivo, que pudieran estar complejizando cuestiones relacionadas con la inhibición en el caso de la impulsividad o la regulación, ¿sí? Todo esto a tener en cuenta. Lo que ya también comentó AIXA en relación a los procesos de transición en cuanto a temas de identidad de género o de orientación sexual, que suelen ser particularmente no solo ansiógenos, sino estar muy asociados al riesgo por todo lo que implica como proceso y además en contextos socioculturales determinados, ¿no? Pasa, por favor, Alex. Entonces, simplemente, como una forma de sintetizar esto que venimos planteando, ayuda a esquematizar esta cuestión en lo que sería un ciclo disfuncional, es decir, la posibilidad de explorar esquemas o factores predisponentes asociados tanto a variables biológicas, en algunos casos, como a variables psicosociales, que pudieran estar actuando como predisponentes y como esquemas de vulnerabilidad para el desarrollo o de un mayor riesgo en términos de vida. Siempre la posibilidad y la presencia de factores desencadenantes que pudieran estar activando esa vulnerabilidad, despertándola, por llamarlo de alguna manera, y a su vez generar un círculo o un ciclo disfuncional que se va a mantener porque hay ciertos agentes que funcionan manteniendo esa disfuncionalidad. Por ejemplo, a mayor distrés, mayor impulsividad, mayor aislamiento social, una red de apoyo pobre, mayor accesibilidad a métodos letales o que pueden ser letales, va a generar un mayor riesgo de suicidio, ¿sí? No me detengo mucho más, pero sí hay que tener en cuenta de una manera lo más integrada posible que vamos a tener que explorar en estos antecedentes, en esta historia vital, en esta estructura, en esta evaluación de la personalidad, en estas experiencias previas, bueno, en qué medida se ha construido o se ha desarrollado una cierta vulnerabilidad a
determinado tipo de desencadenantes que son generalmente estresores de alto impacto que activan estos esquemas o esta predisposición y a su vez que después tanto internamente o psíquicamente o interpersonalmente desarrollan agentes de mantenimiento que mantienen esta disfuncionalidad. Bueno, todo esto como cuestiones a evaluar y a tener en cuenta, explorar en las entrevistas en las que aparece particularmente estos fenómenos, estos procesos relacionados con el riesgo suicida. Simplemente tener en cuenta que eso va a impactar en un diseño de tratamiento en términos de cuáles van a ser las personas involucradas, es decir, con qué personas podemos contar o vamos a contar con un equipo terapéutico. No son casos y situaciones que se resuelvan en una consulta ambulatoria, aunque puede ser un pivote importante si es que aparece allí esta demanda, esta declaración, y que se conforme después todo un equipo que según el grado de riesgo va a funcionar o a intervenir. ¿Qué otro significativo? Familia, acompañantes terapéuticos, todo va a depender del grado y del nivel de riesgo que se presente, si se van a combinar o no dispositivos, ¿sí? Individuales, grupales, terapia familiar o no, terapia individual, y en qué orden se va a implementar todo esto. Porque esto va a ser muy importante, tenerlo en cuenta para entender y comprender la organización de esa demanda, ¿sí? Directa o indirecta, que se ha planteado. Una persona puede haber venido porque tuvo una ruptura sentimental con su pareja de los últimos 8 años, esto pasó hace relativamente poco, y no es que está haciendo una declaración directa respecto de un riesgo suicida, pero sí indirectamente empiezan a aparecer una cantidad de elementos relacionados con lo que se va gestando de alguna manera, cocinando de alguna manera, y que va a desencadenar muy probablemente un riesgo concreto, ¿no? Ante la dificultad de resolver o afrontar ciertas situaciones vitales. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero si no, simplemente recuperar para completar, para no excederme en el tiempo, tener en cuenta que cuando se evalúa claramente que hay una situación de riesgo y ese riesgo implica una severidad y una inminencia posible, siempre, más allá de cualquier otra cuestión en términos clínicos, lo que se va a priorizar es poder desarrollar un plan de seguridad. Un plan de seguridad que va a tener que ver con un plan de intervención cuando hay una situación de riesgo concreto y que se va a sostener hasta que ese riesgo disminuya. Y eso implica una cantidad de cuestiones, pero bueno, mínimamente y pensando que a lo mejor hay también estudiantes de grado y demás, es un plan de seguridad que va a requerir de una intervención y de un trabajo colaborativo entre el adolescente en este caso y o joven, estamos hablando de personas de 16 a 24, 25 años en este caso, del adolescente, de la familia, del equipo terapéutico. Y fíjense que los planes de seguridad básicamente tienen que ver con estas medidas, ¿no? Por un lado, con detectar o identificar señales de advertencia, estas señales de alerta y lo que puede generar preocupaciones al respecto, reducir el contacto al máximo con elementos que pudieran ser letales, cuidar, o sea, tener un monitoreo completo 24/7 mientras la situación es aguda. Y esto tiene que ver con algo interesante que se produce y es vamos a garantizar la seguridad por sobre la autonomía. En un momento de fase aguda, el adolescente joven no está en condiciones de sostener la autonomía porque necesitamos que sostenga la seguridad, ¿no? Para que pueda volver a sentirse autónomo con su vida. Consensuar quiénes van a ser, esto consensuado también fundamentalmente con el adolescente, quiénes van a poder ser, estar involucrados en todo el proceso, con qué personas de su entorno se puede contactar si hay momentos de crisis aguda, organizar comunicaciones concretas y diarias en algún momento del día con el equipo profesional o con algún referente del equipo profesional. También ver actividades que puedan reducir esa intencionalidad de suicidio, insisto, en fase aguda, o las autolesiones cuando sean más intensas. O sea, ¿qué actividades puede realizar el adolescente o joven como distractora frente a los momentos de más crisis?
Y por supuesto que cuando todo eso no funciona o no es suficiente, en casos de una inminente urgencia, siempre la recomendación va a ser los servicios de emergencia. ¿Por qué digo esto? Es importante porque inclusive muchas veces vienen colegas a supervisar que no saben esto. O sea, que no saben qué hacer literalmente y les cuesta estimar si están frente a un riesgo inminente o no, esto que veníamos diciendo también. Y de alguna manera, aunque no es un espacio, la consulta y los procesos terapéuticos, en términos estrictos de prevención o de prevención primaria, sin embargo, empiezan a aparecer una serie de fenómenos que podrían ser considerados de alguna manera preventivos en el trabajo que se pueda realizar para reducir la posibilidad o la probabilidad de mayores consecuencias, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, por eso estoy medio decidiendo sobre el momento. Yo, Así perdón que que ya estamos. interrumpa, pero quizás para dejar un Ya rato está, para listo. la... Lo dejamos aquí entonces, no te preocupes. Lo dejamos aquí. Y después, en tal caso, si hay preguntas, las resolvemos. Sí, yo creo que va a haber muchas preguntas porque hemos sido casi 50 personas conectadas. Así que bueno, volver a agradecerle muchísimo a las tres por, por una exposición que me parece que, nada, dialogó con profesionales y colegas de ustedes, con estudiantes y también con gente que venimos de otras disciplinas, pero que nos topamos con estas problemáticas en las aulas o cotidianamente y que realmente nos han dado muchas herramientas para, para pensar, para aplicar, así que agradecerles. Antes de abrir a consultas, preguntas, aprovecho también agradecerle a Mirta Ison, que fue quien las convocó y articuló esta charla, así que no sé, Mirta, si vos querés aprovechar para decir algo ahora y después abrimos a quienes quieran hacer preguntas. Bueno, solamente agradecer a las colegas, a Claudia, Mercedes y a Aiza, el panorama no solo actualizado que nos han brindado acerca de esta problemática tan significativa e importante, sino que nos han brindado todas las dimensiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de riesgo suicida o de suicidio o de esta problemática que muchas veces también que es un área de vacancia en la carrera de psicología. Entonces, creo que agradecerles profundamente esta visión tan integrada que nos han brindado acerca de esta temática. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios. Esa de lavarse los dientes. Hay alguien que aquí ha abierto el micrófono, me parece. Sí, Beatriz. Sí, bueno, buenas Ah. tardes y muchísimas gracias por... Ah, Mirta, bueno, no sé si vos querías hacer alguna intervención. Bueno, muchísimas gracias, realmente una puesta a punto de temas muy sensibles de nuestras agendas, no solamente disciplinares. A mí hay una cuestión que mientras las escuchaba, en la precisión, diríamos, de las señales y de las investigaciones que ustedes llevan a cabo desde hace tiempo,
Una cuestión que me gustaría, si ustedes pudieran explayarse un poquito, darnos más información, ¿en qué grado, diríamos, el tema de la pandemia y la extensión de la cuarentena está de alguna manera ya cuantificada o hay indicadores importantes en donde este tema de los suicidios adolescentes o del riesgo ha crecido en situaciones de traumáticas como esta, ¿no? Si ya hay investigaciones al respecto, si ustedes han podido testear el fenómeno o no, no lo sé. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Em, a ver, los informes sobre tasas de prevalencia de suicidio todavía son como preliminares. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe donde justamente lo que encuentran son como resultados controvertidos, como que hay países que les bajó la tasa, países donde subió. No se confía mucho en las estadísticas que hubo en los países durante la pandemia, porque como estaba toda la atención del sistema de salud colocada en el COVID, se considera que es probable que haya habido bastante subregistro, que ya de por sí se considera que hay subregistro, sobre todo en países como el nuestro, eh, que todavía quizás no tienen como un protocolo, ¿no? Respecto de cómo clasificar las que se llamadas muertes dudosas, ¿no? Que muchas veces son suicidios y caen en la categoría de muerte dudosa. Lo que sí estamos encontrando es que el riesgo está aumentado. Por ejemplo, respecto de la última muestra que nosotros habíamos tomado en 2019, que fue para mi tesis doctoral, cuando nosotros les preguntábamos en el último año, ¿habían pensado en algún momento o sentido la necesidad de hacerse daño? Aproximadamente entre un 30 y un 40% decía que sí, ¿no? A nivel de pensamiento. De ese universo, luego un 30 lo concretaba. Lo que nos encontramos en una muestra que tomamos recientemente es que el 60% dice que sí. El 60% de jóvenes entre 18, ahora estamos trabajando con jóvenes adultos, entre 18 y 30 años, manifestó que en el último año pensó en algún momento en hacerse daño. No siempre con una intencionalidad muy clara, porque preguntamos también con qué finalidad, y en general contestan no lo sé. ¿No? O sea, preguntamos, ¿es por quitarse la vida, para aliviar una emoción negativa? Bueno, hacemos varias preguntas y lo que más prevalece es el no lo sé, o como decía Clau, la autolesión, ¿no? La autolesión no suicida. Y también aumentó el porcentaje que hizo un intento. Antes era un 30 del universo que manifestaba que sí y ahora es un 40. Estos datos todavía son preliminares para nosotros porque tomamos la muestra hace algunos meses, pero ya nos encontramos con eso, ¿no? Y esto va en la línea de lo que se preveía, ¿no? De que inevitablemente, de la misma manera que ha habido un aumento en la prevalencia de muchas cuestiones de salud mental, de depresión, de consumo problemático, también lo iba a haber en el caso del riesgo suicida por diferentes factores, ¿no? Por el aumento de la soledad, por el aumento de la desesperanza, ¿no? Algo de la pandemia también generó como mucha desesperanza, muchos jóvenes que vieron interrumpidos sus ciclos vitales, en muchos casos perdieron de manera muy traumática a personas muy significativas. Entonces, es como que se generaron todos los condimentos que estuvimos viendo en la charla de factores de riesgo de eventos desencadenantes, surgieron todos, ¿no? Y en un momento de mucha soledad, porque tampoco era como que esos adolescentes podían buscar ayuda en alguna parte porque teníamos que estar encerrados. Entonces, bueno, lo que se está viendo ya en el riesgo, sí, hay un claro aumento y en general se atribuye al COVID y todas sus consecuencias. Las tasas yo calculo que se van a ver más reflejadas este año y el año. Gracias. Aprovecho mientras aparecen otras preguntas para leerles dos, tres comentarios y consultas que hay en el chat. Una de ellas pregunta cómo proponen trabajar en las escuelas a este tema y después consultan también si se pueden disponer si se puede disponer de la técnica de screening. Después hay un comentario largo que no sé si es Que un Beli comentario lo ha o escrito, pregunta. Beli. ¿Cómo?
Beli lo ha escrito, si quiere a lo mejor decirlo ella. Está ahí, Beli. ¿Beli? Bueno, entonces léelo, Gaby. Bueno, lo No, leo. dile En el que caso de lo- los SOE, por lo general quienes alertan y buscan la intervención suelen ser las alumnas mejores amigas que, por ejemplo, ven cada día las lesiones o la repetición de mensajes como esta vida no se aguanta, no quiero vivir más, etc. Ante esto buscan en el SOE, Servicio de Orientación, una respuesta, sin que las deje al descubierto y sin que se diga a los padres. Ahí está nuestra traba de cómo no amenazar la confianza y la necesidad de ayudar, prevenir y articular en la situación. Te hablo como ejemplo concreto de jóvenes de 17 años. Más de activar protocolos y buscar ayuda, como no cometer errores que sean contraproducentes. Bien, bueno, están un poco como relacionadas, ¿no? Este planteo con el primero. Justamente cuando lo trabajamos en escuela, suele ser en la modalidad taller. Es más rico trabajarlo en grupos pequeños que por ahí en grupos más masivos, ¿no? Por ahí de 200 o 300 adolescentes. Es mucho mejor trabajarlo en un grupo reducido. Y básicamente lo trabajamos psicoeducativamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, primero, explicar las estadísticas para que entiendan la magnitud del problema. Muchas veces las personas que están en riesgo sienten que solamente les está pasando a ellos esto, y es muy importante entender que el suicidio es un problema de salud pública, ¿sí? No es el problema de un adolescente, de una familia, de una comunidad, es un problema de salud pública. Entonces, esto, por empezar, como para que la persona no se sienta como tan mal de lo que le está pasando, ¿no? Encima de que la está pasando mal, que se sienta peor porque le está pasando esto, porque en general da mucha vergüenza decir que se están teniendo ideas de suicidio o que nos estamos lastimando. Entonces, lo mejor es poder hablar del tema libremente, digamos, quien desarrolla el taller pueda plantear abiertamente el tema, que hable de los mitos, muy importante hablar de los mitos, mostrar las señales de alerta para que los adolescentes empiecen a reconocer, porque es tal cual como dicen. O sea, las personas que detectan primero son los amigos y amigas. Son los primeros que detectan que algo está pasando y en general no saben qué hacer con eso y se sienten muy solos. Y esto después, si hay un intento o un suicidio consumado, es muy dramático porque se sienten con mucha culpa de no haber dicho nada, de no haber hecho nada. Entonces, en los talleres, cuando trabajamos, aparte de la cuestión más psicoeducativa, el qué hacer y qué no hacer, ¿no? En esto de, bueno, si ves a alguien que está mal, acércate desde la preocupación, desde la empatía, pregúntale qué le pase, qué le pasa, no lo juzgues, no lo retes, pero también les enseñamos que no se puede prometer secreto, ¿sí? No se puede prometer secreto. Hay que hablar con la persona de que a alguien más le tenemos que contar. Por empezar, porque es una responsabilidad enorme para alguien que también es menor de edad, ¿no? Que también es un adolescente. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un adulto de referencia y hablar con la persona para que pueda hablar con ese adulto o que ese adulto tenga la habilidad, digamos, de poder acercarse de una manera que no resulte tan amenazante para el adolescente. Sí, pero esto lo enfatizamos bastante en los talleres con adolescentes de no guardar el secreto. Acá en Mar del Plata muchas veces lo están incluyendo dentro de la semana de la ESI, lo incluyen como uno de los temas más a trabajar. También una buena oportunidad es ahora el 10 de septiembre, sí que es el Día de la Prevención Mundial, de hacer actividades de prevención. Por eso, tanto el Ministerio, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, desde hace muchos años tienen protocolos, tienen recursos. La Organización Panamericana de la Salud tiene un montón de recursos para usar en las aulas, videitos, flyers, ¿no? Que ya están armados como para que las personas podamos descargar, tanto profesionales de salud mental como docentes, para trabajar de manera grupal con los adolescentes. Entonces, la verdad es bastante interesante porque aun cuando uno quizás no use ese recurso, sí nos da ideas de cómo trabajarlos. Después, acá en la provincia de Buenos Aires hay un protocolo específico, ¿sí? De cómo trabajar en escuelas este tema y otras cuestiones de salud mental, que bueno, está disponible en internet y esto no también nos puede dar ideas, más allá de que probablemente haya cuestiones del protocolo que no se aplican en Mendoza, porque probablemente los sistemas de derivación y demás funcionan distinto, pero puede ser de utilidad para armar quizás
protocolos propios, incluso de las instituciones, ¿no? Como que la escuela organice su propio protocolo de cómo tiene que actuar si se detecta un caso. Entonces, ¿qué tanto que lo conozcan los adolescentes, que lo conozcan los docentes, los preceptores, los directivos? Entonces, que sea como un consenso de, bueno, vamos a gestionar la situación de esta manera. Es cierto que a veces se piensa que esto puede desalentar a que la persona hable, pero la experiencia es que si uno se acerca desde una preocupación genuina por el malestar que está sintiendo otro, en general los adolescentes hablan porque justamente lo que se están sintiendo es que están muy solos y que nadie los va a entender y que no van a poder compartir lo que les pasa, o que los van a retar, o que se van a enojar. Entonces, cuando nosotros corremos toda esa manera de acercarnos y lo hacemos desde la ayuda, desde la empatía, en general la respuesta es favorable. Hay casos de distinto nivel de complejidad, ¿no? Y por supuesto que en psicología nunca 2 más 2 es 4, ¿no? Pero la recomendación es nunca guardar el secreto y generar estos mecanismos de diálogo con él o la adolescente. Y respecto al instrumento, sí está disponible. Perdón, hay algo que a mí me parece que es importante enfatizar, especialmente en los contextos educativos, a la luz de lo que decía Aiza. El grupo pequeño siempre es más eficaz, esto no lo estamos inventando, la dinámica de grupo ya lo tiene estudiado. Entonces, el grupo áulico, pero si el grupo áulico es conflictivo, quizás haya que dividir en grupos más pequeños, quizás incluir a la persona o las personas que detectaron, ¿sí?, estas cuestiones junto con la persona que haya expresado y que potencialmente se encuentra en riesgo. Y el hecho de poder, desde la empatía y hablar de los mitos y de alguna manera poner en palabras que la fantasía de no existir o el pensamiento de no existir lo hemos tenido o lo vamos a tener todos los seres humanos en algún momento de la vida, ¿sí? Entonces, sentir que uno no está solo con este problema, que de alguna manera es cómo funcionan los grupos de autoayuda o los grupos de detección de diferentes problemáticas. Al ver que no soy al único que le pasa esto, bueno, ahí bajamos la tensión y podemos quizás poner en palabras, no necesariamente en el momento del acto grupal, pero quizás después acercarse a algún referente que haya estado en esa reunión o afuera de la reunión para poder expresar esto, que de alguna manera también es desmitificar y desolemnizar la cuestión, ¿no? Básicamente. Sí, Mirta. Yo quería hacer una pregunta acá a las colegas en relación también a una pregunta que se hizo sobre la disponibilidad de la técnica, específicamente el screening, que ustedes dijeron que es, digamos, de aplicación no tan específica por parte de un psicólogo. Sin embargo, ¿quién podría tomar el screening, por ejemplo, en el contexto escolar? ¿Alguien, un docente, o debería ser alguien de los servicios específicos del colegio, si es que lo tuvieran? No sé si me explico en relación a la consulta. Sí, si la institución cuenta, digamos, acá se llaman equipos de orientación escolar, que suelen tener un psicólogo o psicóloga que trabaja, o un servicio que está incorporado dentro de la institución, bueno, en general, quizás es mejor que lo tome el mismo servicio. Pero justamente las escalas de screening lo que tienen es que su practicidad también radica en que no requieren una competencia específica para ser aplicados ni para ser puntuados, ni tampoco para ser interpretados, porque lo que vamos a mirar es, ¿dio riesgo o no riesgo? En el ítem de estoy pensando en quitarme la vida, ¿marcó positivo? Y ya está, lo que queremos es instrumentos que prenda la alerta. Después sí, quizás, si hay que hacer otro tipo de intervenciones, ahí sí vamos a necesitar gente que esté especializada en el tema, ¿no? Por ejemplo, si detectamos que hay riesgo y entonces tenemos que hacer una derivación a un sistema de salud o tenemos que hacer una derivación para una evaluación, como explicaba Claudia, una evaluación clínica, ahí sí vamos a requerir
una formación específica. Pero para la fase de screening no. De hecho, bueno, en el manual tratamos de que sea como lo más práctico posible, ¿no? Tanto las instrucciones para la administración como para la puntuación. Y también quizás hay una serie de recomendaciones de cómo manejar el después de aplicar el instrumento. Porque los adolescentes, a diferencia de los adultos, cuando quieren plantear algo, lo plantean, ¿no? Entonces, si uno tomara el instrumento, tiene que hacerlo pensando en dejar un espacio para trabajar sobre el tema y para poder abrirles el juego a que planteen todo lo necesario y saber que muy probablemente haya chicos y chicas que espontáneamente se acerquen a decir qué les está pasando eso. A mí me ha pasado muchas veces en talleres de prevención o en muestras para las investigaciones que al final se acerque un adolescente y me diga, a mí me está pasando esto, ¿me podés ayudar? Y lo que había sucedido es que nunca nadie se lo había preguntado, ¿no? Que esto pasa mucho con los jóvenes, nunca nadie les preguntó, y por ahí no es algo que uno va espontáneamente diciendo. Y esto también pasa en el consultorio. Muchas veces las personas tienen vergüenza de decir que están pensando estas cuestiones. Y por ahí pasan un montón de entrevistas y la persona no dice nada. Ahora, introducimos un instrumento psicométrico que tiene al menos un ítem que pregunta por presencia de ideaciones suicidas y lo marcan positivo. Por eso lo que se recomienda es, en toda consulta de inicio de un proceso psicoterapéutico, incluir al menos una o dos preguntas sobre presencia de ideaciones suicidas. ¿Sí? Quizás en una técnica de síntomas psicopatológicos en general, como puede ser el inventario SL90, que tiene un ítem, pero no preguntarlo, ¿no? Porque en general a mí me han tocado casos de decir, y esto no lo hablaste yo hago evaluaciones, no hago psicoterapia. Y me dicen, no, es que nunca me preguntó este tema y las veces que intenté hablarlo sentí como que el terapeuta no me, no le seguía, no lo quería abrir, ¿no? Em, no como una cuestión de mala voluntad, sino también como una cuestión, esto que hablábamos, ¿no? De hoy, ¿no? Como de la autopreservación, de como no sé qué hacer con eso, mejor no lo abro. Pero bueno, la recomendación es instrumentos de screening, tanto en el ámbito clínico como en la medida de lo posible en ámbitos escolares. Y bueno, tanto la ISO 30, que creo que ahí preguntan, como la IRSA, ambas pueden ser aplicadas por personas que no estén entrenadas en evaluación ni que tengan formación en psicología. Si el colegio o la escuela cuenta con este tipo de equipos, por supuesto que mejor, porque le pueden probablemente dar otro encuadre y demás, pero no es necesario. Gracias, David. Sí, ahí hay dos preguntas en el chat, una que creo que ahí ya empezaste a leer, que es en relación al instrumento ISO 30. En caso de haber obtenido un puntaje de riesgo alto, si varía en relación a las actualizaciones contempladas en el IRSA. Y después hay otra pregunta de Carolina que dice si el IRSA se evalúa de forma manual u online. La evaluación es manual, pero es muy simple. En el anexo donde está el protocolo, digamos, hay como la hoja de puntuación, por así decir, y es como muy esquemático, es muy simple, uno tiene que trasladar los valores y realmente es como muy simple de usar y no lleva más que 10 minutos a hacerlo. Entiendo que si uno hiciera una muestra colectiva, bueno, pues sería mejor elaborar una planilla de Excel para poder cargar los datos y que rápidamente luego el sistema haga los cálculos. Pero bueno, si fueran poquitos casos, no es costoso hacerlo manualmente. No hay una forma online prevista, al menos por ahora. Y lo que nosotros encontramos con el ISO 30 es que quizás estaba un poco desactualizado, ¿sí? Respecto de los modelos más actuales que hablábamos hoy, ¿no? Entonces, por eso hicimos la versión abreviada, como que se adecua un poquito mejor a los hallazgos más actuales. Y luego, bueno, el IRSA en realidad fue validado con la ISO, ¿no? Porque era el que teníamos disponible, así que son escalas que correlacionan bien juntas. Lo que tiene la IRSA, la de screening, es que al estar confeccionada en función de su escala complementaria, en general como que cubre una mayor cantidad de variables y es un poco más sensible que la ISO para detectar riesgo. Sí. Y tiene otras dimensiones. Sí. Claro, y volviendo a la diferenciación, justamente en una situación de screening donde uno busca detectar el más mínimo riesgo, prender la alerta inmediatamente por las dudas,
siempre es más deseable la más sensible, ¿sí? Entonces, si podemos elegir entre una u otra, por supuesto que si tenemos una ISO que no da bien, bueno, está bien, hay que seguir investigando, ¿sí? Y por supuesto, intervenir si hace falta. Pero si podemos elegir una u otra, siempre es más adecuado la más sensible y la más actualizada como la IRSA. Bueno, yo creo que también porque se nos va a cortar brevemente la conexión del Zoom, creo que no hay más preguntas, si no este sería el momento, mientras vuelvo a agradecerles a las tres por lo interesante de la charla, también a vos, Mirta, y bueno, a todos y a todas quienes hemos estado escuchando. Y bueno, sí recordarles que la actividad queda grabada y se puede acceder desde la página del instituto, esta como las anteriores y las que van a venir. También invitarlos a las próximas y bueno, aplausos para ustedes y no sé, Mirta, si vos querés cerrar con algo. Perdón, discúlpenme, pero estoy leyendo Sí. que hay una pregunta de Valeria que está preguntando por el ámbito familiar. Como mamá de 2 adolescentes, quisiera Ah, consultar. perdón, No, por perdón, favor, no la vi. discúlpame, no, discúlpame vos a mí. Sí, Valeria, se aconseja tratar este tema siempre, en la familia, entre amigos, en la familia extensa, donde a uno le parezca que puede venir bien, ¿sí? Y si querés encontrar hasta una excusa para que sea fácil, dentro de muy poquito tenemos el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Entonces podemos aprovechar esa fecha como para tirar el tema en algún momento en la familia y poder hablarlo con nuestros hijos adolescentes desde ya, ¿sí? En ese sentido, nosotros en el equipo de extensión lanzamos una aplicación que está disponible para dispositivos Android, ¿sí? Que se llama Tranqui, que bueno, es hecha en colaboración con estudiantes de la Escuela Técnica 5 de acá de Mar del Plata. Ellos hicieron el desarrollo informático y ahí, por ejemplo, hay información para familiares, ¿sí? De cómo hablar del tema, de cómo acercarme a hablar del tema. Está la información de estos mitos que estuvimos trabajando hoy. Entonces, bueno, la idea es como también poder acercar esa información en un lugar que sea práctico, simple y que dé como la garantía, ¿no? Con la institución de la facultad detrás, de que la información que está ahí es válida, ¿sí? Y que la podemos transmitir. Así que bueno, está esa. Porque no tiene nada de original la aplicación, pero lo que hace es como centralizar un montón de información que está desperdigada en Internet y en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación y en UNICEF. Entonces, lo que trata de hacer es como de unificar, ¿sí? De hacer más accesible esta información para padres, madres, hermanos, hermanas, amigas, ¿sí? Y además docentes y profesionales, ¿no? Así que bueno, eso puede ser de utilidad. Bueno, nada, por mi parte, agradecerles a las tres colegas. La verdad que fue una charla exquisita porque no solo brindó desde la actualización del tema, sino que también desde la fundamentación de trabajos que ustedes vienen llevando desde hace tiempo a nivel científico basado en la evidencia, así que, y además de cuestiones prácticas que nos han brindado, agradecerles nuevamente la participación y bueno, felicitar el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. A ustedes, un placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Bueno, Muchísimas gracias, un gusto Muchas haber gracias. estado. gracias, Bueno, gracias a ustedes adiós. y hasta Gracias. la próxima. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Luego, Adiós. muchas gracias.